tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva transmisión en vivo, a un nuevo Cenecit Live. Gracias por conectarse en este momento. Hoy les traemos un tema bastante importante, un tema bastante trascendental y que a algunos siempre nos deja como que rompiéndonos la cabeza, pensar en qué estudiar, qué vamos a seguir. Hoy vamos a estar hablando sobre la orientación vocacional. Qué importante es saber escoger una carrera correctamente. Qué importante es poder discernir tal vez para qué soy bueno, cuáles son mis habilidades, para qué soy apto, o simplemente qué es lo que me gusta, cómo descubrir los talentos que tenemos cada uno de nosotros guardados. Es por eso que hoy nos acompaña Daniel Sánchez. Él es experto en orientación vocacional. Vamos a tratar de poder responder todas las preguntas que ustedes tengan con respecto a este tema, así que espero que nos acompañen durante toda esta transmisión. A todas las personas que todavía no se conecten o que no sepan de esto, por favor envíeles, mándenles un mensajito, manden al grupo de los tíos, de las tías, mira mamá, mira papá, mira amigo, están hablando sobre la orientación vocacional, así que espero que nos acompañen. Y como les decía, hoy nos va a acompañar Daniel. Quisiéramos que nos empecemos definiendo esto, ¿no? ¿Qué es la orientación vocacional? Buenos días, bienvenido. Gracias, Jean-Pierre. Bueno, es una buena pregunta. Muchas veces cuando llegan a trabajar con nosotros, les pregunto a los papás, les digo, ¿para qué? Como así vienen, ¿no? Entonces, es que viene una orientación, entonces como que el pelado está desorientado y por ahí debemos comenzar, porque el nombre a veces ya es un poco duro, porque en realidad no hay gente que está desorientada. Lo que tenemos es que estamos en búsqueda de un destino que es distinto. La orientación tiene mucho que ver con el oriente. Es como que todos vamos a ir a ese mismo lugar y en realidad aquí no es así. Cuando nosotros trabajamos en orientación vocacional, debemos entender que lo más importante no es en sí el hecho de saber qué profesión seguir. Muchas veces esto se compara, hay una escena en Spider-Man cuando está en la penúltima película que salió y se acerca Tony Stark a llamarle la atención a Spider-Man y le dice que él ha confiado en un joven, un niño de 14 años. Y él le dice, no, porque tengo 15. Dice, ok, confía en un niño de 15 años para darle un traje de $1 millón para que vayas a hacer lo que hiciste. Y entonces trata de justificarse y todo, Peter Parker, pero al final Tony Stark le dice, es momento que me devuelvas el traje. Y Peter Parker le dice, es que yo no te puedo dar el traje, porque si yo te doy el traje, no soy nada sin el traje. Y le dice, justamente por eso me tienes que devolver el traje. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Es mucho más importante comenzar por entender que la profesión es el traje de superhéroe que te vas a poner para salir a servir a los demás. O sea, muchas veces me dicen los chicos, es lo con lo que voy a ganar dinero. No es lo que con lo que vas a ganar dinero. Ese va a ser un resultado de hacer bien tu trabajo, que es algo diferente. En realidad la profesión te va a dar un recurso de felicidad increíble cuando las personas a las que tú toques gracias a esos talentos puestos en práctica con ese traje de superhéroe, se vayan con una sonrisa en el rostro, como decía la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Entonces, la primera cosa que te diría es, ¿qué es un proceso de orientación vocacional? Es encontrarle al genio que está ahí adentro, para después saber cuál es el traje que le queda, qué talla tiene ese genio. Porque ahora estamos muy abocados a que todo el mundo quiere seguir las mismas profesiones. Y no es así, porque en realidad estamos en un mundo diverso, en donde si tenemos un exceso de profesionales de una misma carrera, después no vamos a tener demanda por ley de oferta y demanda, ¿no? Entonces, es encontrarle al genio que está ahí, más que orientarlo, llevarle al mismo lugar a todo el mundo, es encontrar al genio. Y con respecto a lo que acabas de mencionar, Daniel, es importante encontrar también esta diferencia, ¿no? Entre vocación y empleabilidad, porque hay muchas personas que dicen, Así perfecto, es. yo sé que mi talento, como acabas de decir, lo descubrí, que soy amante de las artes, soy fascinado por eso. Pero muchas veces en la sociedad que vivimos decimos, bueno, pero no puedes estudiar tal vez esta carrera o esta, porque no vas a encontrar empleo. Así Y es. claro, y uno dice, bueno, mejor me voy a lanzar por el trabajo y no por mi deseo. Entonces, Así es. ¿cómo tomar una decisión correcta entre la vocación, mi deseo y tal vez el trabajo, la empleabilidad? Hay una diferencia enorme entre la palabra empleo y la palabra trabajo.
Decía un mentor mío hace mucho tiempo, me decía, trabajo hay lo que quiera por hacer, pero a la gente le encanta estar empleada. Ya, es diferente. En realidad, si nos vamos a basar en el empleo, estamos hablando de las oportunidades que el mercado laboral te da. Si hablamos del trabajo, perdón, estamos hablando de las oportunidades que tú puedes encontrar gracias a tus talentos, que es algo diferente. Me gusta hablar mucho desde la experiencia. Soy ingeniero comercial de la Católica y cuando salí, encontré trabajo, o sea, encontré empleo. Fui el gerente más joven de Franz Wegener en esa época y me boté porque quería tener mi taller de autos modificados. Yo traje el tuning al Ecuador en el año 2001. Y lo interesante de todo esto es que, claro, me fui, supuestamente era ingeniero comercial, y a los 4 años estaba con un problema económico enorme porque quebré, me fue mal, porque en realidad no tenía la base de la parte mecánica para poder manejar el negocio. ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo he encontrado muchas veces es que la gente estudia algo, pero a la larga el destino le lleva a donde él tenía que realmente estar. Entonces, diferenciemos bien el tema de si vas a seguir una profesión para estar empleado, probablemente no encuentres empleo. Pero si vas a seguir una profesión para trabajar por la gente, te puedo decir que trabajo en este país es lo que más hay. Entonces, ahí es cuando vemos estas personas que normalmente, a partir de profesiones que parecerían ser sin empleo, cuando son brillantes, cuando estás usando tus talentos, vas a encontrar el nicho de mercado. La otra cosa es que tenemos estamos sugestionados o obstinados por ser millonarios, cuando la verdadera riqueza es nuestra libertad. Y la libertad se basa en hacer lo que amas. Entonces, a veces los padres dejan un nudo de espacio vacío. Dicen, mi hijo debe tener lo que yo no tuve. Cuidado, no vayan a decirle eso, porque es lo que tú no tuviste, pero probablemente no es lo que él quiere. Este es el otro problema que normalmente se da. Llegan los papás, tuve un caso en una orientación, de la mamá me decía, no, pues que dígale que tiene que ser médico. Entonces, fue la primera. La segunda, dígale que tiene que ser médico. Le digo, espéreme un rato. ¿Usted le trajo a que ella descubra su talento o a que yo sea su cómplice para que ella sea médico, para que le cuide cuando usted sea mayor? Entonces, no. Este es un juego que muchas veces se da entre padres, hijos, nudos vacíos, nudos existenciales. Lo que yo te puedo decir dentro de esto es que es tremendamente importante que entiendan que el trabajo que vamos a tener afuera se debe basar en mis talentos. Ahí encuentras la felicidad. Hoy estamos viendo tanta necesidad de felicidad allá afuera y uno de los principales secretos es tener una profesión acorde a lo que realmente es. Perfecto, y eso es buenísimo lo que acaba de decir Daniel, porque claro, uno se levanta con la idea, como acaba de decir, ¿no? Yo quiero producir muchísimo dinero, voy a seguir esta carrera por tener mucho dinero, y no pienso tal vez en muchas ocasiones que voy a estudiar algo realmente que me haga feliz y levantarme al trabajo feliz, ¿no? Entonces, como tú dices, hay mucha gente afuera que está muerto de las vidas o triste, porque sí, me toca ir a trabajar. Claro. Y una desmotivación total, ¿no? Encuentran empleabilidad claro. con un trabajo que les haga felices. Y con respecto a eso, quisiéramos entonces identificar, Daniel, también que nos digas cómo diferenciar o cómo encontrar las fortalezas y debilidades que cada uno tiene en su interior. ¿Cómo identificamos eso? Porque claro, uno en el colegio dice, yo soy tigre para las matemáticas, yo soy tigre para la química. Y resulta que al final después dices, no, me di cuenta que lo que me daban en el colegio no fue lo mismo que en la universidad y empiezo a fallar en cosas. Así es. Entonces, ¿cómo identificar fortalezas y debilidades? Bueno, existen varios métodos, el método psicológico que normalmente se utiliza, las orientaciones que se basan en hacer preguntas un poco relacionadas ya al eje ocupacional de las personas, pero hoy también tenemos ejes cerebrales, ya puedes comenzar a ver si es que tienes el hemisferio izquierdo o el hemisferio derecho más desarrollado. Para eso existen también mecanismos para hacer eso. Independientemente del método que se utilice, yo lo que te podría decir es que también hay que encontrar el propósito del joven. También tuve un caso, te cuento con experiencias para que se vea, de una niña que quería ser cirujana cardiotorácica infantil. Era un tema bastante raro porque una niña de 16 años con una idea tan clara se terminaba haciendo hasta extraño.
Seguíamos avanzando en el proceso, se vio que la niña tenía un poquito distante ciertas capacidades cerebrales para seguir la profesión, pero la niña seguía insistiendo. Llamé a su madre, ingresó en ese momento, pedí a la niña que salga y le dije a la mamá, la pregunta fue directa, ¿su hija tiene algún problema en el corazón? Entonces la respuesta de la mamá es sí. Tiene un soplo en el corazón desde los 12 años cuando su papá nos abandonó. Cirujana cardio-torácica infantil. ¿Qué estaba buscando? Sanar una herida. Las profesiones sanan heridas. Conozco una persona muy cercana que quería ser paramédico. Estudias su historia y te das cuenta de que él perdió a su hermano porque los paramédicos no llegaron a tiempo en un asalto. Entonces, yo siempre invito a los padres también a que indaguen dentro de la historia de sus hijos, porque muchas veces conozco arquitectos que quieren construir hogares porque sus hogares están destruidos, no una casa, ¿me entiendes? Entonces, conozco médicos que vieron a sus abuelitos fallecer, conozco policías o abogados que sintieron que en su vida hubo injusticia que no se curó. Entonces, ese tipo de cosas, de evaluaciones, tanto a nivel psicológico como cerebral, te van a dar el rasgo no solo de sus talentos, sino del propósito, lo que él puede curar a largo plazo. Hoy vas a encontrar profesiones que están muy basadas, el derecho, por ejemplo, es una de ellas. La arquitectura es otra profesión de alta demanda. ¿Por qué? Los hogares están destruidos y hay mucha injusticia en la sociedad. Entonces, esto un poquito para que se pueda entender que el proceso de orientación vocacional se puede dirigir a través de los test, sí, pero siempre es importante dialogar con nuestros hijos para entender qué propósito también profundo está tratando de solventar o curar una profesión. Efectivamente. Ahora, en base a lo que tú acabas de mencionar, también cómo podemos no dejarnos de influenciar también por el medio o por la familia, ¿no? Porque muchas personas es lo que nos dicen, yo quiero seguir cierta carrera, y mi familia me dice, no, ¿que quieres morirte de hambre? Claro. No puedes estudiar eso, tienes que estudiar algo que nos saque de pobres, claro, que nos haga millonarios. Muchas de las veces puede pasar así eso, es. ¿no? Entonces, ¿cómo no dejarse influenciar al momento de tomar una decisión en una carrera técnica, tecnológica y en una universidad? Es una excelente pregunta, Jean-Pierre. Yo les sé decir, el papá me dice, diríjale hacia una carrera que le dé plata. Ok, entonces todos deberían ser neurocirujanos, cobrar $80 los 7 minutos. Ya, entonces estaríamos bien. La pregunta es, si es que tu hijo no lo hace bien, puede ir preso por una mala práctica médica. Entonces no se trata de perseguir la profesión que dé dinero. Una vez más es importante entender que es mucho más valioso para nuestros hijos la evaluación previa del talento para que, una vez más, el traje que el superhéroe va a lucir sea el que le da la talla. Eso es fundamental. Hay mucha influencia. Te podría decir, ahora tenemos padres más liberales. Sí llegan donde mí un 70% de papás que dicen, yo estoy dispuesto a apoyarle a mi hijo en lo que él decida. Pero lastimosamente, y ahora más que nunca, la medicina se va a disparar después del COVID, por todo lo que hemos visto. Hay que saber dirigirles a nuestros hijos. Nosotros hemos ido viendo a nuestros hijos desde muy jovencitos. Yo tengo una pareja de mellizos, son varón y mujer, 16 años. Te voy a contar la experiencia de ellos para que más o menos entiendan. Mi hijo, hemisferio izquierdo dominante. ¿Cómo reconocí eso? No jugaba por no desordenar los juguetes. Entonces yo decía, ¿por qué no juegas? Porque está ordenado. Decía, pero juega. Entonces vas a encontrar niños muy críticos, basados en el uso de la razón, de la conciencia. Mi hija, en cambio, no tendía la cama porque decía que se va a volver a acostar. Entonces, hemisferio derecho, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de rasgos ya nos van dando patrones de profesiones que pueden seguir. Hoy por hoy mi hijo está bastante cerca a ser economista, él tiene 16, ya a escoger su profesión. Y a mi hija yo le estoy apoyando en el tema de ilustración digital, incluso para ir a seguir probablemente una especialidad en México, para estudiar allá, que son los chicos que ahora hacen los videojuegos, para que me entiendan los concepts, que son los jovencitos que hacen ilustración digital, para crear universos paralelos, para los juegos, Avatar, todas esas cosas. Entonces, no solamente es misión del gobierno orientar a tu hijo, tú también ejerces
de alguna forma una influencia muy potente, principalmente al reconocer los talentos, al respetarlos y al guiarles hacia allá. No es tu nudo vacío el que tienes que llenar. En realidad debemos de entregarle a la sociedad un gran profesional. El gran legado que podemos dejarle a la sociedad después de irnos es un hijo que sea un buen profesional y que sane y arregle cosas. Que sea feliz. Exactamente. Muchas gracias a las personas también que se están conectando, que siguen pendientes de esta transmisión. Recordarles que estoy leyendo aquí también los comentarios que nos van dejando. Y tengo un comentario que quiero leerlo, que lo acabo de encontrar acá y me parece oportuno, porque nos dice, yo ya elegí qué carrera quiero estudiar. ¿Es necesario que realice o consulte con un experto en orientación vocacional? Sí. A ver, cerebralmente, perdón, pues estoy con un poquito de tos a veces, pero cerebralmente el cerebro del adolescente se forma de la siguiente manera. Más o menos entre los 12 y 14 años se comienza a generar una explosión de hormonas. En el caso de los varones, vasopresina, testosterona, y de las mujeres, estrógenos y progesterona. Eso genera una construcción cerebral de atrás hacia adelante. La primera zona del cerebro que se forma de 12 a 14 años es el lóbulo occipital. Por eso los niños y los jóvenes van a verte lo que haces. Y te dicen, ¿pero para qué me dices eso, papá, si tú no haces? Entonces se forma mucho en base al ejemplo visual. Desde los 14 hasta los 16 años, más o menos en promedio, tienes una formación de todo lo que es lóbulo parietal en la zona somatosensorial, el cuerpo. Quieren hacer deporte, los golpes, las peleas, y quieren abrazarse y a veces algo más. Los jóvenes están descubriendo su cuerpo. Y más o menos entre los 16 y 17 años se forma la zona temporal del gusto y el olfato. ¿Qué es interesante? No se ha formado el lóbulo frontal, que es el que debe decidir el futuro. Y a los 17 años tu hijo tiene que escoger qué carrera va a seguir. No tiene argumentos, no tiene forma, por eso está confundido. Entonces, ¿qué hace? Trata de pertenecer de alguna forma a un grupo. Pueden ser sus amigos, puede ser que su novia se fue a una universidad y quiere irle siguiendo. Muchas cosas. Hay veces que los chicos me dicen, ya escogí carrera a los 17 años. Es importante hacer la orientación a todos, porque el lóbulo frontal se termina de construir a los 20 años. Cuando yo trabajé en una universidad dirigiendo el club de emprendedores, tenía el nudo de que a los 20 años, a los chicos más o menos del quinto semestre, y esto hay estadísticas en la CENESID en el año 2014, desertan la carrera o quieren cambiarse de carrera. ¿Por qué? Porque recién en quinto semestre su cerebro se terminó de construir. Entonces venían chicos que me decían, Daniel, yo quiero ser chef. Le digo, ¿qué estás estudiando? Soy ingeniero de petróleo. Pero no tiene nada que ver. Claro, existen mecanismos. La orientación vocacional es fundamental para hacer una prospección de construcción de capacidades. Es decir, lo que el cerebro del chico todavía no está en capacidad de discernir por sí mismo, las herramientas y los instrumentos lo pueden hacer para darle una medida diferente. Porque en ese momento, cuando tu hijo te dice, ya escogí la carrera, no sabes exactamente por qué lo hizo. No sabes todos los indicadores o factores que están alrededor. En el año 1986, más o menos, todo el mundo quería ser piloto. Tom Cruise, Top Gun. Una cosa social. Exactamente, y tenían unas gafas especiales y una chompa de cuero. ¿Por qué? Por una película. Entonces, un joven de 17 años es muy maleable todavía cerebral. Ahora, y con respecto justo a esa pregunta entonces, Daniel, ¿cuándo es oportuno realizar este test o realizar una prueba de orientación vocacional? Hablando en el colegio, por ejemplo, o antes, qué sé yo, un quinto curso, un cuarto curso, ¿cuándo debemos realizarlo? ¿Cuándo es oportuno o recomendable? Desde los 13 años, pues, comenzar a guiarle. No vas a tener una orientación específica, pero sí una detección de ciertas capacidades. Entonces ya puedes comenzar, cuando el cerebro comienza a mielinizarse en el proceso de adolescencia, ya puedes ir detectando ciertos patrones de pensamiento, 13, 14, 15, a veces ya a los 16, 17 años termina siendo un poco tarde. Es mejor si lo hacen antes, pero en todo caso te podría decir que desde los 13 hasta los 16, 17 años. Ahora, hay personas, por ejemplo, acá leo en los comentarios también que nos dicen, yo ya sé qué carrera también deseo estudiar, estoy convencido de qué carrera quiero estudiar,
pero en muchas ocasiones tengo miedo de que ya esté en la universidad y fracase. Ajá. O me retire, porque me di cuenta a la final que eso no me gusta. Ajá. ¿Cómo corregir esto? ¿No? Porque yo digo, me saqué el aire para estudiar tal carrera, me he preparado tanto y sí, a la final aprobé para esa carrera. Resulta que estoy en nivelación de carrera, estoy en la universidad, estoy en mi carrera tecnológica y resulta que me di cuenta que no es lo mío. ¿Cómo corregir eso? Porque claro, ahí vienen las frustraciones, tanto para él, familiar, ¿no? Decir, me voy a retirar, ¿cómo te vas a retirar? ¿Y qué pasó? ¿Cómo no caer en eso? A ver, si es que la carrera no es completamente aceptada de inicio, te voy a contar la historia de Camagüey, un amigo mío en Perú, tercer hombre más rico de Perú. Nos sentamos a comer en Ahuaca y me dijo, yo mis primeros 2 años me gradué de vago profesional. Entonces me llamó la atención. Yo tengo una historia parecida. Si es que tu hijo no está todavía convencido, si es que las profesiones que salieron en las herramientas todavía no le convencen, apuéstale a un año sabático en donde él pueda hacer pasantías. A los chicos no solamente les digo, no se conformen con lo que sale en la profesión. Dicen, yo quiero ser veterinario. Ok, ve al PAE y mira cómo te sientes cuando tienen que dormir a un perrito. Porque no es solo de salvarlos. Ellos se basan en lo trascendente y no en lo esencial. También hay cosas esenciales en la carrera. Hay veces que yo como médico voy a tener que desconectar los aparatos a una persona. Tienes el corazón para hacerlo. Entonces, con Camagüey, la historia que te estoy diciendo, los 2 primeros años él hizo eso. Hizo pasantías en algunas empresas y hoy tiene 47 empresas en Perú. Entonces, ¿qué es lo importante? Hay veces que la gente piensa, los padres pensamos que se le está acabando el tiempo a nuestros hijos. Es mejor perder entre comillas 1 año, que en realidad estás ganando experiencia, a perder toda la carrera, la profesión, o perder la vida de tu hijo con un profesional amargado que va a estar sentado abajo de una grada, quejándose de todo el mundo y sirviendo mal a los demás. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Además de las herramientas, si tu hijo ya le ves que tiene el talento, si le sale en la orientación, si le gusta el primer semestre de la carrera, ya está listo, está encaminado. Pero si le ves dudar sobre las carreras que salieron, déjale 1 año que esté haciendo pasantías. Además de que va a madurar, va a entrar con mucha más solvencia a la carrera que tiene que seguir. Esa es una excelente recomendación, amigos, porque claro, y también tenemos que ver qué materias brindan en la carrera que yo voy a estudiar, porque dicen, voy a estudiar una carrera que me guste con tal X carrera, y resulta que daban matemáticas, y yo no era bueno para matemáticas. Y digo, pero qué desgracia, si sabía que me iban a dar de estadística, no estudiaba esto, porque no me enteré primero la mala, ¿no? Sí. ¿Qué contenidos nos iban a dar? Muchas gracias, igual por todas estas recomendaciones que nos acabas de dar, Daniel, ha sido bastante claro en esto. Y quisiéramos cerrar con esto, con una recomendación final, porque Cenecit, obviamente pensando en todos ustedes, se ha implementado en este proceso ya un test de orientación vocacional que se llevará a cabo, obviamente, en este test que se conoce como Test Transformar. Lo haremos, es una herramienta totalmente gratuita, una herramienta que les servirá a ustedes justo para ver esto, ¿no? Aptitudes, fortalezas, debilidades. Y así ustedes, si es que están indecisos, van a tener una mejor visión de qué es lo mejor o apto para ustedes. Recordarles que esto no tendrá un puntaje como tal en la evaluación del Test Transformar, pero es una herramienta bastante poderosa que les va a ayudar a ustedes. Entonces, quisiéramos, Daniel, que terminemos cerrando, motivando a que la gente pueda realizar este test y claro, que nos guíes de por qué es necesario hacer este proceso. Perfecto. En este tipo de cosas, nunca nada está de más. O sea, cualquier tipo de evaluaciones que ustedes tengan, háganlo porque es una forma de ir teniendo indicios cada vez más certeros de lo que se puede estudiar después. Entendamos, vuelvo y repito, que las profesiones van a terminar siendo lo que transforma el país. A veces nosotros pensamos que votar por un presidente va a transformar al país. En realidad lo que va a transformar al país es dejar un joven motivado y un gran profesional. Ese es el trabajo nuestro como padres. Además de los valores, entregar una buena, te podría decir, una buena profesión, es lo que va a dejar. Entonces la motivación es, háganlo. O sea, muchas veces la gente también piensa que un test de orientación vocacional va a ver si está loco. Te digo porque me ha pasado. Me dice, oiga, es que me da miedo, ¿qué ir a salir ahí? No, es que no estamos en una evaluación psiquiátrica.
estamos haciendo un proceso en el que van a medirse ciertas capacidades y vas a tener algunos indicios. Y después, y por último, si dentro de las carreras sugeridas aparecen carreras no tradicionales, tenga mucho cuidado con el efecto halo, en donde a veces pensamos que esa carrera no va a tener dinero. Tiene más oportunidades justamente porque hay menos gente en ese nicho. Además que los chicos ahora son gig economists, no estudian solo una cosa, casi siempre estudian 2 o 3, entonces ya pueden ser un híbrido cada vez más potente. Y esa es una recomendación bastante porque, claro, la mayoría de personas estudian tal vez carreras tradicionales. Estamos hablando de medicina, abogacía, administración, y en eso hay mucha demanda. Así es. Entonces, obviamente, hay muchas carreras que son innovadoras. Hay carreras en los institutos técnicos y tecnológicos que tienen una formación dual, que nos permite estudiar y trabajar al mismo tiempo. Entonces, esto es un complemento que nos va a ayudar a tener el conocimiento y también una experiencia laboral. Entonces, les invito a que podamos ya revisar cuando sea, después de dar el examen, revisar la oferta académica que va a estar disponible para tomar una decisión correcta, ver qué carreras tienen menos demanda y así no equivocarnos. Hemos creado este espacio especialmente para ustedes, para que tengamos más claro cómo está el panorama. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Y recordarles que siempre desde Cenecit crearemos estos espacios, ¿no?, donde podamos dialogar con expertos en el tema y así poder guiarles de la mejor manera. Una vez más, muchísimas gracias, Daniel, por acompañarnos en este espacio. A ti, mi querido Jean-Pierre, y felicitaciones al Cenecit porque ya estamos haciendo las cosas diferentes. Definitivamente la forma de transformar, y me hundo a Facundo Manes, que es uno de los grandes neurólogos a nivel latinoamericano, la única forma en la que vamos nosotros llegar o lograr a tener una buena repartición de la riqueza es formando buenos profesionales y emprendedores. Ni el capitalismo ni el socialismo. Hay que repartir la riqueza con los talentos de cada persona. Que así sea. Muchísimas gracias una vez más a todos los que se conectaron y nos vemos en una próxima. Chau, chau.